Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vayamos al Señor a una palabra de oración. Señor, venimos delante de ti esta tarde, Señor. Venimos confiando en tu palabra, Señor, en la autoridad de ella, el poder de ella, Señor. Venimos confiando en que te mueves entre nosotros y el medio que lo hace, Señor, es que nos hablas a nuestros corazones por las santas escrituras. Ayúdame a predicar a Cristo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría llamar su atención una vez más al versículo 16, 2 Corintios 4:16, que dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Las últimas semanas hemos estado viendo cómo Pablo encontraba ánimo en el ministerio en medio de las críticas y el sufrimiento que marcaban su vida. Miren conmigo 2 Corintios 4:1, 2 Corintios 4, versículo 1, que dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Vimos que para Pablo era un honor ser un ministro del Evangelio, y eso era suficiente para que no desmayara en medio de su sufrimiento. Y la semana pasada vimos que el estilo de vida que Pablo llevaba en el ministerio hacía que su cuerpo se desgastara físicamente. ¿Qué tipo de vida llevaba Pablo en el ministerio? Miren conmigo el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y el versículo 10 nos dice que la vida de Pablo se parecía a la vida y ministerio y sufrimiento de Cristo. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Han dicho muchos predicadores que cuando Pablo llegaba a una ciudad, no preguntaba por el hotel, sino preguntaba que cómo estaban las cárceles. Y por esta vida sacrificial que Pablo llevaba en el ministerio, es muy probable que cuando alguien miraba a Pablo, él se miraba más desgastado y más viejo que lo que en verdad era. Pero a pesar de que Pablo se miraba ya desgastado físicamente y tal vez envejeciendo, aún así él no desmayaba. Y hay tres cosas que podemos aprender de este pasaje, si quieren tomar notas. La primera es viviendo a la luz de la eternidad, viviendo a la luz de la eternidad. Tres cosas que nos ayudarán en medio de nuestro sufrimiento en este mundo. Y el punto número uno es viviendo a la luz de la eternidad. A mí conmigo el versículo 16 una vez más. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aquí cuando dice el hombre interior se refiere a la parte interna del hombre, al alma del creyente. Y en nuestro pasaje es el hombre interno que Dios ha regenerado, el hombre interno que ha nacido de nuevo y ahora está siendo formado a la imagen de Cristo. No vayan ahí, pero Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre o del hombre interior, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:9, no vayan ahí, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo que Pablo nos quiere decir en nuestro pasaje es que su cuerpo físico está desgastándose, está envejeciendo, está deteriorando, pero a la misma vez su vida espiritual, su hombre interior, cada día más se parecía a Cristo. Hablando del ministerio, hace tiempo atrás un pastor me dijo que por fuera me iban a salir canas en el ministerio,
pero por dentro Dios iba a hacer algo en mi carácter. Y es lo que Pablo nos quiere decir. Externamente él se miraba desgastado, deteriorado y débil, pero no perdía ánimo, no desmayaba, porque Dios estaba renovando su hombre interior día a día. Y lo mismo es verdad para cada uno de ustedes. Yo puedo ir a través de la congregación y ver cada uno de sus rostros, y la mayoría puedo decir que ustedes no son los mismos que cuando primero los conocí. Dios está haciendo una obra increíble por medio de su Santo Espíritu, y cada día más se están pareciendo a Jesús. Y con esta perspectiva, Pablo no se desanimaba en medio de su sufrimiento, porque Dios estaba haciendo algo en él. Miren el versículo 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero que miren el versículo 17, dice, esta leve tribulación, en comparado en la perspectiva a la eternidad, mirando las cosas a la luz de la eternidad, todos los sufrimientos de Pablo como ministro, dice, son una leve tribulación. Y esto nos habla del peso. En la perspectiva a la eternidad, no pesaba nada lo que estaba sufriendo. Esta leve tribulación momentánea. No tenía peso a la luz de la eternidad y era solamente momentánea. Y luego miren lo que dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como dicen en el mundo hispano, no hay mal que dure más de 100 años. Y esta leve tribulación, dice Pablo, en nosotros está creando algo de gloria incomparable. Es en medio de las tribulaciones momentáneas de la vida, momentáneas y leves, a la luz de la eternidad, que Dios saca su martillo y su cuchillo de cirujano y golpea nuestro carácter para formarnos a la imagen de Jesús. Y por más débil que sea tu fe, si eres creyente, Dios está formando un peso de gloria en ti que durará por toda la eternidad. No vayan ahí, pero Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué harás para no desmayar en tu vida en medio del sufrimiento? Vive a la luz de la eternidad, como dijo Pablo en nuestro versículo, y como dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vivimos a la luz de la eternidad, porque tenemos fe en el Hijo de Dios. Ya vimos el primer punto, que es que Pablo vivía a la luz de la eternidad, y esto ponía sus sufrimientos temporales en una perspectiva eterna. El punto número 2 que quiero tocar esta tarde es viviendo a la luz de la resurrección. Viviendo a la luz de la resurrección. Punto número 1 era vivir a la luz de la eternidad. Punto número 2, viviendo a la luz de la resurrección. Miren conmigo 2 Corintios capítulo 5 y miren el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí Pablo compara nuestros cuerpos humanos con un tabernáculo, una tienda temporal en este mundo, un cuerpo temporal que tenemos de parte de Dios. Y es probable que Pablo usara esta ilustración del tabernáculo porque él era un hombre que levantaba tiendas como su oficio. No vayan ahí, pero en Hechos 18:3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pablo era del oficio de levantar tiendas, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, dice Hechos 18:3. Y la ilustración de que nuestros cuerpos son como tiendas, nos recuerdan que son temporales, no son permanentes. Como tiendas se envejecen rápidamente. No están hechas para habitar
en ellos. Cuando se habla de que Jesús vino a este mundo, dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el griego dice, y hizo tabernáculo entre nosotros. Jesús vino temporalmente e hizo tabernáculo entre nosotros y puso su casa de campaña de forma metafórica. El punto de Pablo es que nuestros cuerpos son temporales y débiles y que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Primera de Pedro 2 nos dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y lo que nos está diciendo Pablo en nuestro pasaje una vez más es que si este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, esta casa de campaña se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y el edificio, en comparación con la casa de campaña, es un edificio dado por Dios, estable, seguro y eterno. Y estos son los cuerpos que Dios nos dará en la resurrección de los muertos. Ahora recuerden que Pablo está hablando del desgaste en el ministerio. Y lo que está diciendo es que mi cuerpo se está desgastando, deteriorando, envejeciendo, pero Dios un día me dará un cuerpo eterno, un edificio en los cielos. Bien dice Proverbios 20:29, la Biblia de las Américas dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. En esta vida los jóvenes se sienten fuertes, pero esa fuerza pronto desvanece. Y en esta vida cuando uno ve a un anciano, sus canas son hermosas porque hablan de la experiencia que tienen la vida. Pero ambos, jóvenes y ancianos, morirán porque estos cuerpos son como casas de campaña, son cuerpos débiles y temporales. Pero ¿qué harás, mi hermano, cuando tu cuerpo empiece a desgastarse? ¿Qué harás para mantener la esperanza cuando empieces a envejecer? ¿Qué harás para mantener la esperanza cuando tus conocidos enfrenten la muerte? Y la respuesta es, como todas las respuestas, el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús. Pues el Evangelio no solamente nos habla de la muerte de Cristo, sino que también nos habla de su resurrección física de entre los muertos. Fue Jesús quien dijo en Juan 2:19, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Pablo le dijo al rey Agripa y a su audiencia en Hechos 26:8, ¿se juzga entre vosotras cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Mis hermanos, parte del Evangelio es la esperanza de que si Dios levantó a Cristo de los muertos en una resurrección física, un día nos levantará a nosotros, los creyentes, de entre los muertos. Ayer salimos a evangelizar aquí en San Diego y nos tocó platicar al pastor Melvin y a su servidor con una señora quien adoraba la Santa Muerte. Y me dio mucha tristeza cuando hablábamos con ella, pues esta mujer dice que ella se acercó a la Santa Muerte porque muchos de sus familiares habían muerto, incluyendo uno de sus hijos. Y viniendo de una familia de brujos, ellos le dijeron que se acercara a la Santa Muerte. Y ella empezó a acercarse a su santa, como le llamaba ella. Y entonces el pastor Melvin, teníamos como 10 minutos y empezó, 10 minutos mientras que llegaba el trolley, y empezó a compartirle el Evangelio. Y terminó exactamente cuando llegó el trolley. Y el rostro de esa mujer estaba impactado. Nunca había escuchado que hay esperanza después de la muerte. Esta señora nunca había escuchado las buenas noticias del Evangelio. Esta señora nunca había escuchado que Cristo tiene el poder para resucitar a los muertos. Fue Jesús quien dijo, yo soy la resurrección en Juan 11:25 y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es por medio de la muerte de Cristo, es por medio de que Él vino e hizo tabernáculo entre nosotros. Es por medio de que Él vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Es por eso que nosotros predicamos a Cristo como un sustituto del pecado.
Pero ese no es todo el Evangelio. Él no solo murió por nosotros, sino que en una resurrección física se levantó de los muertos, y porque Él vive, yo sé que yo viviré también. Y porque Él vive, nosotros salimos a las calles y le hablamos a la gente que cuando pierden a sus seres queridos, que cuando ellos enfrenten la muerte, le hablamos a la gente que hay esperanza. Le decimos a la gente con un rostro caído, a la gente que está muriendo, a la gente que tiene cáncer, a la gente que no tiene esperanza, les decimos, mira a Cristo, el que se levantó de los muertos y que también te puede levantar de los muertos. Mira a Él que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es todo para nosotros. Y el Evangelio es la respuesta a todo. Y Pablo, que ha estado en el ministerio, dice, 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Versículos 2 y 3. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Le voy a pedir que me acompañen a Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Después de que Adán y Eva pecaron, tenemos este versículo. Y en el versículo 16 vemos empezar las maldiciones de Dios sobre el hombre. Y miren el versículo 16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos. Parte de la maldición por el pecado es el dolor físico, el dolor de la mujer a dar a luz. Y miren lo siguiente, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Habrá problemas en el matrimonio por parte de la maldición. Miren el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En otras palabras, el dolor físico marcaría al hombre para siempre. El versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todas las maldiciones son parte de la vida del hombre. Vivimos en dolor hasta que regresamos al polvo. Y por eso todos batallamos con estos cuerpos que se van desgastando. En un sentido, mientras que estamos en estos cuerpos, como dice 2 Corintios 5, guarden su lugar ahí, vamos a ir a distintas partes, pero regresen a 2 Corintios 5 y miren el versículo 2, dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Nosotros estamos desnudos en el sentido de que al igual que Adán y Eva pecaron, nuestros cuerpos son pecaminosos. Fuimos justificados por la fe, pero nuestros cuerpos aún queda un remanente del pecado. No vayan ahí, pero en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este cuerpo desnudo que tenemos en este momento solamente produce, antes de nuestra conversión, frutos vergonzosos. Romanos 6:20 dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero en el momento que fuimos justificados por la fe solamente, por medio de Cristo,
fuimos legalmente declarados bien delante de Dios, con paz delante de Dios, pero aún batallamos en este cuerpo. Pablo dijo en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, otra ley en mis cuerpos, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros o en mi cuerpo. Y luego dice, miserable de mí. Al contemplar que su cuerpo batallaba con el pecado, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En Pablo dijo en Romanos 8:23, nosotros también gemimos, damos gritos de dolor porque queremos ser revestidos con otro cuerpo, el cuerpo de la resurrección. Romanos 8:23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En este momento, como creyentes, estamos desesperados, desnudos, porque batallamos con el pecado, esperando ansiosamente ser vestidos con los cuerpos gloriosos que Cristo nos dará. Segunda de Corintios 5, versículo 2 al 3 dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Miren conmigo el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo verdaderamente ansiaba tener un cuerpo nuevo, un cuerpo dado por Dios, un cuerpo dado por Cristo, un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. Quiero que guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Primera de Corintios. Guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15, que habla de los cuerpos glorificados. Guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Primera de Corintios. Y quiero que miren el capítulo 15. Miren el versículo 1 Corintios capítulo 15 y quiero que miren el versículo 40. 1 Corintios capítulo 15 y miren el versículo 40. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. En otras palabras, tú puedes ver el sol, tú puedes ver las lunas y tú puedes ver las estrellas y cada una tiene un brillo diferente. Y lo que Pablo nos quiere dar con estas ilustraciones es que nuestros cuerpos glorificados tendrán un brillo diferente, una gloria mayor que la gloria de este cuerpo temporal. Miren el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Dice, así como tiras una semilla y siembras, nuestro cuerpo caerá a la tierra y morirá. Pero al igual que tiras una semilla y siembra y sale algo bello, moriremos los que hemos confiado en Cristo, pero saldrá algo bello, un cuerpo glorificado, sin dolor, sin pecado, sin tentación. Y el versículo 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Regresen a nuestro pasaje de 2 Corintios 5, versículo 4, 2 Corintios capítulo 5, y vayan conmigo al versículo 4. 2 Corintios 5, versículo 4 dice, porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia. Los que estamos en estos cuerpos nos dolemos, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Desearíamos tener nuestros cuerpos nuevos, nuestros cuerpos glorificados. Pablo verdaderamente quería su cuerpo donde no batallara con el pecado, donde no batallara con la enfermedad, donde no batallara con desgastarse. Pablo deseaba ser vestido con el cuerpo que Dios le daría. Pablo quería cantar una vez más la canción en 1 Corintios 15, 54 que dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El último enemigo a ser destruido es la muerte en la resurrección de los muertos.
2 de Corintios 5, versículo 5 dice, mas el que hizo todo esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Pablo dice, este deseo que se nos ha dado de ser transformados viene de Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. La Biblia de las Américas dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Al igual que cuando compras un carro y das un pago previo, esperando que después pagues el resto, Dios nos ha dado el Espíritu Santo como una promesa de que viene algo más glorioso, algo más bello. Es una bendición tener el Espíritu Santo. Es una bendición tener al Consolador. Es una bendición tener el que nos ilumina cuando leemos la palabra. Es una bendición el que nos guía a toda verdad. Es una bendición aquel que nos abrió los ojos para que viéramos la benignidad de la salvación del Señor. Es una bendición ver a aquel que nos lleva a las Escrituras cuando nos levantamos en la mañana y vemos las bellezas de Jesús. Pero eso no es todo. Eso solamente es una probada de lo que Dios nos dará en el futuro. Romanos 8:23 dice, nosotros mismos que tenemos las primicias o la promesa del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es un pago previo y nos da una probada de la benignidad de Dios. Pero no nos podemos imaginar si esto es ahorita, ¿qué será entonces cuando resucitemos y lo veamos a Él cara a cara? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5 dice, mas el que hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. La Biblia de las Américas dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Aquí Pablo dice, es cierto que me estoy desgastando en el ministerio por la vida sacrificial que llevo, por ustedes iglesia, por ustedes corintios, pero nosotros tenemos la esperanza de que ni esta vida ni este cuerpo es todo. Es más, mientras que estamos vivos en este cuerpo, nos estamos perdiendo la dulce y gloriosa presencia de estar con Cristo. Y por eso no nos desanimamos, porque nosotros vivimos por fe, sabiendo que Dios un día nos levantará de los muertos y un día estaremos con Cristo, viéndole cara a cara y disfrutando de la totalidad de su presencia. 2 Corintios 4:6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8. Pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta semana leía un poco sobre el desgaste ministerial de George Whitefield, el famoso predicador. Y él predicaba a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde todos los días. Él predicaba lunes a las 6 de la mañana y lunes a las 6 de la tarde. Él predicaba el martes a las 6 de la mañana y predicaba martes a las 6 de la tarde. Él predicaba el miércoles a las 6 de la mañana y miércoles igual, mañana y tarde. Jueves hacía lo mismo, el viernes hacía lo mismo, excepto el sábado. Los domingos predicaba 3 o 4 servicios en su iglesia. Y aparte de esto, eso solamente era en su iglesia. Fuera de su iglesia predicaba 2 veces fuera de ahí para bendecir a otros. Y aparte de esto conducía bodas, funerales, consejerías y asuntos pastorales. Y por este estilo de vida, George Whitefield murió a los 56 años de edad. Pero muchos se asombran por qué no murió más joven. Y es lo que Pablo nos quiere decir aquí. Dice, si muero,
por desgastarme en el ministerio, para el Señor será una bendición. Y no una vida perdida, porque entonces lo veré a Él tal y como Él es. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué mantenía a Pablo tan enfocado en las cosas eternas? ¿Qué mantenía a Pablo con ese fervor por las almas? ¿Qué mantenía a Pablo con ese fervor en el ministerio cuando muchos el día de hoy se acobardan? ¿Qué hacía que Pablo fuera diferente? Porque él no estimaba preciosa su vida. Porque Pablo no tenía nada que perder y todo que ganar. El cuerpo de Pablo se estaba desgastando físicamente y siempre estaba cerca de la muerte. Pero Pablo vivía la luz que Dios lo resucitaría de los muertos y que al morir ese mismo día estaría en la presencia de su Señor. La razón por la que batallas para vivir para las cosas de Dios es porque estimas demasiado preciosa tu vida y no vives a la luz de la resurrección. Y para dar fruto en el ministerio, para dar fruto en tu vida de vida cristiana, tienes que ser como Pablo en Filipenses 1, versículo 21, quien dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es hasta que tú puedas decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es hasta que puedas decir esas palabras que empezarás a vivir tu vida cristiana. No es hasta que puedas decir estas palabras que empezarás a tener un verdadero ministerio. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir no es pérdida. El morir es ganancia. Él lo es todo, hermano. Y si no vives a la luz de la eternidad, no estás viviendo una vida cristiana. Si no estás viviendo por Cristo y deseando aún dar tu vida por Cristo, si no estás predicando en las calles este mensaje, si esto no es todo para ti, si hay algo secundario, si es como algo secundario y no es lo primordial, no estás viviendo a la luz de la eternidad. Si tus problemas van primero en tu vida y no Cristo, no estás siendo un cristiano, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ocupamos a cristianos que vivan así, cristianos de verdad. Vivimos y morimos por Él, vivimos a la luz de la eternidad. Él es todo, Él es todo, y hasta que no sea todo para ti, hasta que no sea todo para ti, no entenderás la gloria del Evangelio. No entenderás que es mejor estar con Él, pero que estamos aquí porque tenemos un gran propósito, iglesia, que nos ha encomendado el mensaje de parte y delante de Dios. Pablo dice en Filipenses 1:22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ya vimos que Pablo vivía a la luz de lo eterno. Ya vimos que Pablo vivía a la luz de la resurrección de los muertos. Y punto número 3 y punto final, Pablo vivía a la luz del juicio. Pablo vivía a la luz del juicio. Miren el versículo 9 conmigo. 2 Corintios 5. Vayan conmigo al versículo 9. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo vivía en un ministerio enfocado, en una vida enfocada, porque él vivía a la luz de aquel día cuando le daría cuentas a su Señor por su vida. Aquí la palabra griega para tribunal es bema, y se dicen los estudiosos que se trata de los
las Olimpiadas cuando tenían una plataforma alta y ahí daban las recompensas. Eso es lo que está hablando Pablo. Daban las coronas por su competencia y la calidad de su competencia, la calidad deportiva, los premios para el creyente. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya no hay condenación para el creyente. No está hablando de una condenación al infierno, pero ciertamente está hablando de un tribunal que nos debe de poner sobrios, porque le daremos cuentas a Jesús. Un día seremos evaluados por Jesús. Romanos 14 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Estás listo para darle cuentas a Dios? ¿Estás listo para darle cuentas a Dios por cómo aprovechas el tiempo o cómo desaprovechas tu tiempo en este mundo? ¿Estás listo para darle cuentas a Dios de tu ministerio? En ese día saldrá toda la luz sobre el valor de tu servicio al Señor. Quiero que guarden su lugar ahí y me acompañen a 1 Corintios 3. Guarden su lugar ahí, acompáñame a 1 Corintios 3 y el versículo 12. Ese día será un día donde todas nuestras obras para el Señor serán examinadas como por fuego. 1 Corintios 3 y miren el versículo 12. La palabra de Dios dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, hojarascas, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En ese día final, Dios agarrará tu vida como cristiano, todo lo que has hecho para el Señor, y por medio como por fuego, examinará todas tus obras, sean buenas o sean malas, no para condenarte, pero para evaluarte y darte recompensas de acuerdo a lo que hiciste. Si tú le diste al Señor con tu vida cristiana, con tus talentos y dones, le diste un servicio de oro, un servicio bíblico con intenciones puras, el fuego lo sobrevivirá. Si le das plata y piedras preciosas, sobrevivirá, pero si le das madera, si le das heno, paja, hojarasca, que son como hojas que quedan ahí muertas, ese día perderás todo lo que tienes, porque no tienes nada para escuchar. Buen siervo y fiel de Dios. Ese día cada uno recibirá una recompensa de parte de Cristo. Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ese día de juicio nos debería de motivar a trabajar para el Señor y no para agradar a los hombres. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Les pido que me acompañen a un último texto, 1 Corintios 9. 1 Corintios 9 y versículo 16. 1 Corintios 9 y versículo 16. Pablo vivía a la luz del tribunal de Cristo. 1 Corintios 9 y versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras,
Él vivía a la luz de ese juicio final y él predicaba. Ahora, yo sé que dije que es un lugar de recompensa y ciertamente lo creo que es, pero tampoco podemos hacer menos las palabras. Dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y está hablando como un apóstol de Jesucristo. Y ay de mí en la Biblia son palabras de sobriedad, para ponerlo lo más leve posible. Pero si lo hacía de buena voluntad, recompensa tendría en ese día. Nuestra meta en ese día final, mis hermanos, es escuchar las palabras de Mateo 25-23, donde las palabras se dicen de parte de nuestro Señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Estás listo para darle cuentas a la luz del tribunal de Cristo de tu vida como creyente? Si supieras que el día de hoy, por la tarde, le darías cuenta al Señor de tu vida cristiana y de tu ministerio, ¿cambiarías algo? ¿Predicarías más a Cristo? ¿Vivirías más a la luz de la eternidad? 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Una vez más, los 3 puntos: vivir a la luz de la eternidad. Los sufrimientos de este mundo no se comparan con la gloria que viene. Número 2, vivir a la luz de la resurrección. Lo peor que te puede pasar en esta vida es que te mueras. Si te mueres, Dios te levantará de los muertos el tercer día. Y vivir a la luz del día del juicio. Un día estarás delante del Rey de Reyes y vas a querer escuchar: buen siervo y